Me llamo Amanda y tengo 32 años. Durante casi la mitad de mi vida, me dediqué a ayudar a mis padres, Charles y Linda, a llevar el negocio familiar, una empresa de logística modesta pero bien establecida con sede en un pequeño pueblo cerca de Springfield. A mi hermano menor, Derek, nunca le interesó especialmente. Entró y salió de la universidad, cambió de trabajo como de camisa y finalmente se estableció con una mujer de otro estado. Ahora tenían un niño pequeño, y Derek solo aparecía por la oficina cuando necesitaba algo. 14 años. Yo había estado allí todas las mañanas a las 6 o'clock, gestionando facturas, atendiendo a los clientes, coordinando a los conductores, resolviendo emergencias, controlando el inventario y poco a poco estableciendo contactos con otras empresas. Mis padres siempre me decían que estaban orgullosos de mí. Mi madre solía llamarme el pilar de la empresa. Así que, naturalmente, di por sentado que, cuando llegara el momento de tomar decisiones a largo plazo, yo formaría parte de la conversación. Hace unos 2 meses, se puso en contacto conmigo una cadena de transporte regional que quería asociarse con nosotros. Era una oferta sólida. La propiedad conjunta de una nueva ruta de distribución, con contratos mensuales garantizados y opciones de expansión. Había trabajado duro para que se interesaran y tenía toda la propuesta lista para presentar. Decidí esperar hasta nuestra tradicional cena familiar del domingo, solo nosotros 4 alrededor de la vieja mesa del comedor. Pensé que sería el momento perfecto. Esa noche, traje una botella de vino, sintiéndome ligera y esperanzada por primera vez en semanas. Cuando terminamos de cenar, carraspeé y dije, «Hay algo importante que quiero hablar con ustedes. Es sobre la empresa». Pero antes de que pudiera continuar, mi padre me interrumpió, sonriendo con esa lentitud condescendiente que tenía cuando creía que estaba siendo sabio. «Amanda, yo también quería hablarte de algo esta noche», dijo, mirando a mi madre y luego a Derek, que acababa de entrar con su hijo en brazos. «Tu madre y yo hemos decidido que es hora de empezar a pensar en la jubilación. Lo hemos hablado y creemos que lo mejor es dejarle el negocio a Derek». Las palabras me golpearon como un camión. Derek, que no había pisado la oficina en más de 2 meses. Derek, que ni siquiera sabía explicar qué significaba logística si alguien se lo preguntaba. Derek, que una vez había perdido un cliente por olvidarse de devolverle la llamada durante 3 semanas. Me quedé allí sentada, sosteniendo mi copa de vino, asintiendo débilmente, mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Nadie me preguntó qué quería decir. Ni siquiera se dieron cuenta de la carpeta con la propuesta que tenía en el regazo. Así que decidí no decir nada. Si iban a fingir que yo no importaba, yo actuaría en consecuencia. Yo misma había construido una sólida relación con esa otra empresa, sin su ayuda. Si querían que Derek fuera la cara visible de la empresa, muy bien. No movería un dedo para ayudarle. Esperaría y observaría. Pero no pensaba desaparecer sin más. Había construido este negocio tanto como ellos, y ahora tenía algo que ellos ni siquiera conocían, algo que podía cambiarlo todo, y no iba a compartirlo con ellos. A la mañana siguiente, llegué a la oficina temprano, como siempre. Abrí la puerta, desactivé la alarma, encendí las luces y me quedé allí, en silencio, en la zona de recepción. La moqueta aún conservaba un ligero aroma a café y tinta de impresora. Todo lo que había en esa oficina había pasado por mis manos. Contratos, horarios de los conductores, disputas salariales, averías de vehículos. Conocía cada crujido del suelo, cada nombre del archivador. Pero aquella mañana era diferente. La traición de la noche anterior no se había desvanecido, sino que se había endurecido y se había vuelto más fría. No lloré, no grité. Simplemente encendí el ordenador, abrí el correo electrónico y empecé a transferir todos mis documentos importantes a un disco duro externo. No era para sabotear, todavía no, sino para protegerme. Si las cosas iban a cambiar, necesitaba una ventaja. Hacia las 10 de la mañana, apareció Derek, sin afeitar, con una sudadera con capucha y gafas de sol en el interior. Entró en la oficina como un turista, miró a su alrededor y dijo, «Tío, se me había olvidado lo pequeño que es este sitio». No respondí. Se apoyó en mi escritorio, sonriendo como si todavía tuviéramos 10 años y jugáramos a los negocios. «Bueno, papá dice que me ayudarás a ponerme al día.
Dice que lo tienes todo bajo control, ¿no? Su voz no denotaba gratitud alguna. Era casi burlona. Le respondí con un gesto cortés y frío y abrí la carpeta titulada Operaciones Básicas. Ni siquiera se molestó en mirarla. En lugar de eso, sacó su teléfono. A la hora del almuerzo, ya se había ido. Fue entonces cuando llamé a Richard Nolan. Richard era el director de Midwest Haulage, la empresa con la que había negociado en secreto el acuerdo de rutas conjuntas. Era duro, pero justo, y respetaba la competencia. Le conté que mi situación en la empresa familiar había cambiado, pero que el acuerdo seguía siendo válido si encontrábamos otra forma de estructurarlo. ¿Estás diciendo que dejarías la empresa de tu familia?, preguntó tras una larga pausa. Estoy diciendo que yo construí el sistema que hace funcionar esa empresa, respondí. Si empiezo en otro sitio, puedo construirlo de nuevo, solo que mejor. No dijo que sí, pero tampoco colgó. Más tarde, esa misma noche, pasé por casa de mis padres para devolverles unos contratos con proveedores que me había pedido mi madre. Me recibió en la puerta, con una sonrisa forzada. ¿Entiendes por qué elegimos a Derek, verdad? Ahora tiene una familia. Necesita estabilidad. Tú estarás bien, Amanda. Siempre has sido muy independiente. Solo asentí con la cabeza. Parecía aliviada. Quizás pensaban que simplemente desaparecería. Quizás creían que la lealtad no tenía límites. Cuando me di la vuelta para marcharme, vi el coche de Derek en la entrada, nuevo. Reconocí la pegatina del concesionario. Había negociado un contrato de transporte con ellos el año pasado. No se lo había ganado. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y puse por escrito todo lo que sabía. Sobre la empresa, sobre Derek, sobre el acuerdo con Midwest Haulage. Si mi familia me había convertido en una extraña, entonces aprenderían lo que significaba perder a la única persona que mantenía unido su negocio. La semana siguiente confirmó lo que temía. Derek no estaba interesado en aprender el negocio. Llegaba tarde o no aparecía, se marchaba a mitad de las reuniones y cada vez que había que tomar una decisión, la posponía, ya fuera a mí o a un vago más tarde. Mientras tanto, yo seguía dirigiendo las operaciones, pero ahora llevaba un registro meticuloso de todo. Malentendidos, sus ausencias, quejas de los clientes. No por rencor, sino porque sabía lo que se avecinaba. Uno de nuestros mayores clientes, una planta de fabricación que dependía en gran medida de nuestro calendario de envíos, me llamó personalmente para informarme de un retraso en la entrega. Investigué el asunto y descubrí que Derek había desviado un camión para probar un atajo que había visto en Google Maps. El atajo añadió 2 horas y nos costó una penalización. Cuando se lo comenté a nuestros padres, Derek se rió. «Vamos, Mandy», dijo, utilizando el apodo que sabía que odiaba. Solo estaba probando algo nuevo. No se puede hacer crecer un negocio yendo siempre sobre seguro. Mi padre se rió entre dientes. Está bien que piense con originalidad. Yo me quedé allí, atónita. Derek ni siquiera se había disculpado con el cliente. Más tarde, ese mismo día, Richard me volvió a llamar. He estado pensando en tu situación, me dijo. Si realmente quieres dejar la empresa familiar, me vendría bien alguien como tú. Hay una vacante en mi división de Springfield. Es un puesto de directora. Tendrías la autonomía que claramente te mereces, y yo seguiría interesado en adaptar tu propuesta original, solo que con condiciones diferentes. Era lo que quería, pero dudé. Es un gran cambio, dije en voz baja. Tendría que empezar de cero. No, Amanda, respondió. Estarías construyendo algo nuevo. No empezarías desde cero. Aportarías 14 años de experiencia y mucha credibilidad. Esa noche, volví a la oficina después del horario laboral. Recorrí las salas en las que había pasado la mitad de mi vida. El póster descolorido que había colgado años atrás en la sala de descanso. El arañazo en el archivador de cuando se me cayó una caja de facturas. El manual de formación que escribí a mano, todavía en el cajón donde lo dejé. Este lugar guardaba mis huellas en cada superficie. Me senté en mi escritorio y abrí la carpeta marcada como «Personal». Dentro estaban los borradores del acuerdo de asociación con Midwest, los informes de los clientes, los registros de nóminas que había revisado 2 veces, incluso algunas notas escritas a mano por los conductores agradeciéndome por resolver los líos con los horarios.
Ninguno de ellos sabía que me iba, porque aún no lo había decidido. Pero algo dentro de mí había cambiado. Durante años, pensé que este negocio era mi legado. Ahora no estaba tan segura. Quizás mi legado no estaba ligado a este edificio, ni a las personas que nunca me habían visto realmente. Quizás era algo que aún no había construido. 2 días después de la oferta de Richard, me encontré de pie en el pasillo de nuestra oficina, viendo a Derek reírse con uno de los conductores junior sobre un vídeo en su teléfono. Un cliente esperaba en la sala de reuniones para discutir un problema con una ruta que llevaba 3 días sin resolverse. Entré para encargarme de la reunión, como siempre. El cliente estaba molesto, pero era razonable. Solo quería soluciones. Le expliqué lo que había pasado y le ofrecí una compensación. Cuando terminé la conversación, Derek entró a mitad de la reunión e interrumpió para decir que se encargaría personalmente. Vi cómo se endurecía la expresión del cliente. No quería medias promesas de alguien que claramente no había leído el expediente. Después de la reunión, entré en la oficina de mi padre. La puerta estaba entreabierta y él estaba escribiendo lentamente en su viejo ordenador de sobremesa. Llamé suavemente. «Necesito hablar», dije. Me indicó que me sentara. «¿Todo bien?» «He estado cubriendo a Derek desde que anunciaste el cambio», dije, manteniendo cuidadosamente el tono de voz. «Los clientes están empezando a darse cuenta. Ya hay una penalización y 2 contratos en peligro». Se reclinó en la silla y suspiró como si estuviera exagerando. «Amanda, todavía está aprendiendo. Tú tampoco lo sabías todo de la noche a la mañana». «Yo sabía cómo comportarme», respondí. Fue entonces cuando su tono cambió, sutilmente, pero con dureza. «Siempre has sido seria, a veces demasiado. Derek aporta algo diferente, un toque más ligero. A la gente le gusta eso». ¿A la gente? ¿A quién? ¿A los conductores que ponían los ojos en blanco cuando Derek llegaba tarde? ¿A los clientes que ahora me llamaban 2 veces para verificar lo que él decía? Entonces me di cuenta de que mi padre no iba a cambiar de opinión. No quería un socio, quería reinventarse a sí mismo a través de Derek, y yo solo era un sustituto. Esa noche volví a llamar a Richard. «Lo he pensado», le dije. «Quiero aceptar el puesto». «Bien», respondió sin dudarlo. «Haré que Recursos Humanos te envíe los documentos. Te daremos 2 semanas para terminar todo». Me parecía surrealista. Me quedé mirando la oficina después del horario laboral, mi segundo hogar. Empecé a preparar un informe de traspaso. No era necesario, nadie me lo había pedido, pero no quería dejar un desastre detrás. Pero tampoco me iba a marchar sin decir nada. Envié un correo electrónico a mi equipo principal: conductores, repartidores, gestores de cuentas. No era un comunicado oficial, solo un agradecimiento por los años que habíamos trabajado juntos. Algunos me llamaron enseguida para preguntarme qué pasaba. Les dije la verdad, me marchaba y les agradecía cada minuto que habíamos trabajado codo con codo. 2 días después, descubrí que Derek había intentado acceder a mi ordenador portátil. El departamento de TI me envió una alerta: intentos fallidos de inicio de sesión. Lo confronté y me dijo que solo quería ver algunos datos de las rutas. Le dije que si necesitaba algo, podía pedírmelo. Se encogió de hombros. «Supongo que pensé que ya te habrías ido». Sin despedidas, sin agradecimientos, solo suposiciones. Él heredaría el negocio, sí, pero no la lealtad de las personas que importaban, ni la confianza que me había ganado. Y, desde luego, tampoco el acuerdo que había cerrado con Midwest. La mañana en que presenté mi carta de dimisión formal transcurrió sin incidentes, deliberadamente. La dejé en el escritorio de mi padre antes de que llegara, impresa y firmada, con una nota educada pero directa adjunta. «Efectiva a partir de hoy, con 2 semanas de antelación. Ayudaré en cualquier tarea de transición que se me solicite por escrito». A media mañana noté el cambio. El ambiente en la oficina se volvió más tranquilo. Algunos conductores se acercaron a mi escritorio solo para saludar. Una de las despachadoras, una mujer mayor llamada Connie, que había trabajado conmigo durante más de una década, me deslizó una nota doblada que simplemente decía: «Ojalá te quedaras. No será lo mismo sin ti». La guardé en mi bolso sin leerla 2 veces. No quería llorar en mi escritorio. Alrededor del mediodía, mi padre me llamó a su oficina.
No dijo nada durante el primer minuto. Solo se quedó mirando la carta. ¿Así que eso es todo?, dijo finalmente, como si lo hubiera traicionado. No, papá. Eso fue todo, cuando le diste el negocio a Derek sin siquiera hablarlo. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. En lugar de eso, se recostó en la silla, casi enfadado. Pensaba que serías más madura. Quédate. Ayuda a Derek a ponerse en marcha. Me quedé. Di que me marchaba. Estoy haciendo lo correcto. ¿Qué más quieres? No respondió, y eso fue todo lo que necesitaba oír. Pero Derek, por supuesto, tenía mucho que decir. Una hora más tarde, me acorraló cerca de la trastienda, sonriendo como si hubiera ganado algo. No puedes aceptarlo, ¿verdad? ¿No puedes soportar no estar al mando? He estado al mando durante 14 años, dije con calma. Solo he dejado de permitir que todos fingieran que no era así. Se rió. Adelante, disfruta de tu pequeño ego. La empresa estará bien sin ti. Esperemos que sí, respondí, porque está a punto de ser tuya, toda. Lo que no le dije es que el software de contabilidad todavía tenía su contraseña marcada como inactiva, porque nunca había iniciado sesión. Que los contratos con los clientes estaban a punto de renovarse, y varios proveedores ya se habían puesto en contacto conmigo en privado para preguntarme si él sería ahora su persona de contacto. Uno de ellos, un socio de transporte con el que llevábamos 7 años trabajando, llamó esa tarde. ¿Es cierto?, me preguntó el gerente. ¿De verdad te vas? Sí, respondí. Seré sincero, Amanda. Solo hemos seguido con tu empresa todo este tiempo por cómo gestionas las cosas. Derek es un tipo agradable, pero no es constante. No eres el primero en decirlo, admití. Hubo una pausa. Si alguna vez montas tu propia empresa, llámanos. Te seguiremos. No me lo esperaba. Llevaba tanto tiempo considerándome una pieza invisible que no me había dado cuenta de lo visible que me había vuelto para las personas que importaban. Esa noche, al cerrar la oficina, vi a Derek en el aparcamiento, de pie junto a su coche con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en voz alta, con impaciencia. No sé qué ha hecho con ese expediente. Ya te lo he dicho, se ha alargado, así que averígualo tú. No me di la vuelta. No le ofrecí ayuda. Que se las apañara él. Mi última semana fue como recorrer una casa que estaba vaciando para marcharme. Familiar, pero ya no era mía. Terminé los documentos de traspaso, limpié mi escritorio y dejé notas claras y etiquetadas con todo lo que Derek podría necesitar, aunque dudaba que las leyera. La única sorpresa real llegó el miércoles por la mañana, cuando mi madre apareció en la oficina sin avisar. Llamó a la puerta de cristal junto a la puerta principal y entró como una invitada, no como la copropietaria. Parecía cansada, más mayor de lo que recordaba, con los labios apretados en una línea nerviosa. «He hablado con tu padre», comenzó, sentándose lentamente en la silla frente a la mía. «¿De verdad te vas?» «Ya me he ido», dije con suavidad. «Solo estoy terminando la semana». Ella asintió con la cabeza, mirando de un lado a otro como si evitara mi mirada. «Lo está pasando mal. Ha tenido meses para hablar conmigo». Él tomó su decisión. «Y tú estás tomando la tuya», dijo rápidamente, como para evitar que yo empezara a culparla. «No lo hice. Ya no era necesario». «He venido a pedirte algo», añadió tras una pausa. «¿Estarías dispuesto a echar un ojo desde fuera? Solo para ver cómo van las cosas. Para asegurarte de que Derek no se siente abrumado». La miré fijamente durante un largo segundo. «¿Quieres que siga trabajando aquí, pero esta vez sin cobrar y sin que nadie me vea?» Ella hizo una mueca de dolor. «No es eso lo que quería decir. Pero es lo que estás pidiendo». Su silencio lo confirmó. «Mamá», dije lentamente, «lo di todo por este lugar, y estaba dispuesto a seguir dándolo si me trataran como si importara. Pero no fue así, y ahora te estás dando cuenta de lo que eso significa». Cogió su bolso y se levantó. «Sigue siendo tu hermano». «Lo sé», dije. «Eso es lo que hace que duela más». Después de que se marchara, abrí el correo electrónico que Richard me había enviado la noche anterior. Adjuntaba planos y documentos de planificación para un nuevo centro logístico regional, uno que estaban construyendo desde cero. Su nota era breve.
Ya se ha barajado tu nombre para dirigir el proyecto. Avísame si te interesa. Esa noche fui a cenar con Connie y dos de los conductores, Dean y Luis. Solo una pequeña despedida. Nada oficial. A mitad de la cena, Dean me preguntó, ¿y ahora qué, jefe? Me voy a Midwest College, respondí. Un nuevo puesto, un reto diferente. Luis se inclinó hacia mí. ¿Alguna vez has pensado en montar tu propio negocio? Algo más pequeño, más especializado, con tus propias reglas. Era la segunda vez que alguien me preguntaba eso. No tengo capital, respondí. La gente invierte en personas, dijo Connie. Tienes más buena voluntad en esta ciudad que nadie que yo conozca. Sonreí, pero no respondí. Esa noche me quedé hasta tarde trabajando en una hoja de cálculo. Esta vez no era para otra persona, sino para mí. Costes, licencias, rutas potenciales, conductores que podrían interesarse, clientes con los que podría hablar discretamente, solo para ver si era posible. A la mañana siguiente, vi la primera señal de lo que había previsto. Un cliente importante me envió un correo electrónico, uno cuyo contrato había renovado personalmente durante 6 años. El asunto era conciso. Rescisión de los servicios con efecto inmediato. Abrí el correo electrónico. Debido a los recientes cambios en la dirección de su empresa, ya no nos sentimos seguros de continuar nuestra relación. No había duda de a quién se referían. Lo imprimí y lo dejé en el escritorio de mi padre. Mi último día llegó sin fanfarria. Derek no apareció. Mi padre se quedó en su oficina. Solo Connie me abrazó antes de irme. El silencio confirmó todo lo que sospechaba. Una vez que ya no era útil, ya no merecía reconocimiento, pero ya no importaba. A los 3 días de empezar en mi nuevo trabajo en Midwest, ya formaba parte de reuniones de alto nivel y me consultaban sobre estrategias de desarrollo regional. Richard no era un microgestor, confiaba en mí. Durante una llamada con el departamento jurídico y el de operaciones, me presentó con una simple frase: Amanda es la persona que se encargará de esto. Eso fue todo. No era su hija, ni su hermana, ni un plan B, solo una profesional en la que confiaban para liderar. Pero, incluso mientras me adaptaba a mi nuevo puesto, mis pensamientos seguían volviendo a la hoja de cálculo que había creado aquella noche después de cenar con Connie y los demás. No la había cerrado. Seguía añadiendo cosas. El viernes por la tarde, recibí una llamada de uno de nuestros antiguos clientes, Rick Morland, de una empresa de suministros industriales. Habíamos trabajado juntos durante casi una década. «Hola, Amanda. He oído que has cambiado de trabajo», me dijo. «Me alegro por ti. Escucha, me preguntaba si alguna vez piensas empezar algo nuevo, porque me interesaría, no solo cambiar de proveedor, sino invertir». Tardé un segundo en responder. ¿Invertir? Sí, he visto cómo trabajas. Si estás montando algo, quiero participar desde el principio. Sin presión, solo quiero saber si debo mantener el dinero líquido. No dormí mucho esa noche. A la mañana siguiente, di una vuelta tranquila por la ciudad. Pasé por el antiguo barrio de almacenes, donde había 2 locales en alquiler. Uno de ellos había sido una distribuidora de ferretería antes de que se mudaran fuera del estado. Aparqué enfrente. Tenía un amplio muelle de carga, con espacio para 2 camiones. Pequeño, pero manejable. Algo real. Pasé las siguientes tardes elaborando una propuesta básica. Nada formal, solo un plan de negocio aproximado, una lista de los costes iniciales, los permisos necesarios, las posibles rutas y una lista de clientes que ya habían mostrado interés. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Richard, pero la siguiente vez que quedamos para comer, le hice una pregunta que incluso a mí me sorprendió. ¿Qué harías si alguien de tu empresa montara su propio negocio paralelo? Sonrió. Depende. ¿Intenta competir? ¿O solo crear algo significativo? Digamos que intenta crear algo significativo. Probablemente le preguntaría si necesita un socio silencioso. No respondí de inmediato, pero capté su tono. Curioso, no acusador. Durante el fin de semana, recibí otro mensaje. Esta vez era de un antiguo proveedor que se había enterado de que me había ido. Sus palabras fueron breves. Si te independizas, redirigiremos nuestros camiones a través de ti. Solo tienes que decirlo. Cada conversación me hacía más difícil ignorar la verdad. No solo me querían, sino que confiaban en mí. La gente no estaba esperando a que les pidiera ayuda.
Me la ofrecían antes incluso de que lo hiciera. Derek había heredado una empresa. Yo me había ganado un grupo de seguidores. El almacén de la Quinta Avenida se convirtió en mi silenciosa obsesión. Pasaba por delante casi todos los días para comprobar si habían quitado el cartel de «Se alquila». Nunca lo quitaron. El edificio permanecía inmóvil, a la espera, casi como si supiera que estaba destinado a otra cosa. En mi segunda semana en Midwest, ya había redactado un plan de negocio preliminar completo. Esta vez era uno de verdad, no notas garabateadas y cifras optimistas. Lo incluí todo: costes de puesta en marcha, necesidades de personal, licencias, incluso una estrategia de marketing. Trabajé en él después del horario laboral, en mi tiempo libre, sin utilizar ningún recurso de Midwest. Aún así, sentía un nudo en el estómago cada vez que abría el documento. ¿Estaba traicionando a las personas que me habían dado un nuevo comienzo? Ese viernes, Richard se pasó por mi oficina. «Te estás adaptando bien», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Ya te han pedido que te unas al grupo de planificación ejecutiva». Sonreí, pero no me llegó a los ojos. Él no se dio cuenta. «¿Todo bien?» «Sí, es solo que últimamente pienso mucho». Ladeó ligeramente la cabeza. «No me debes nada, Amanda. Si hay algo más en tu mente, algo que necesites perseguir, no necesitas mi permiso». Sus palabras me acompañaron durante todo el fin de semana. El domingo me reuní con Rick Morland, el cliente que se había ofrecido a invertir. Nos sentamos en una mesa apartada de un restaurante a las afueras de la ciudad. «Tengo 35,000 que estoy dispuesto a invertir», dijo sin rodeos. «Me quedaré con el 5% de las acciones y te ayudaré a contactar con otros 2 socios locales». Parpadeé. ¿Tan rápido? He visto a gente intentar construir cosas que no tenían ni idea de cómo hacer. Tú eres todo lo contrario. Te has ganado tu oportunidad. Más tarde, esa misma noche, actualicé el plan de negocio con las cifras de Rick. Lo cambió todo. Podía contratar a 2 conductores inmediatamente, alquilar ese almacén, comprar vehículos de segunda mano, empezar a tramitar las licencias. El lanzamiento ya no era un sueño. Era real y estaba cerca. Pero el miedo también se apoderó de mí. ¿Y si fracasaba? ¿Y si dejaba Midwest, quemaba el último puente profesional que me quedaba y me encontraba sola? El lunes entré en Midwest con la intención de concentrarme, de mantenerme agradecida. Pero al mediodía tenía 3 mensajes nuevos de antiguos proveedores y socios, todos preguntándome si ya tenía un lugar. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Connie. «Amanda», dijo en voz baja, «las cosas están empeorando por aquí. 2 clientes más se han retirado. Derek está entrando en pánico, culpando a todo el mundo. Ayer le gritó a un cliente por el altavoz del teléfono». Cerré los ojos. «No te llamo para pedirte ayuda», añadió. «Es solo que, si haces esto, lo tuyo, quiero ir contigo. Si hace falta, hoy mismo renuncio». No respondí. No hacía falta. La decisión ya estaba tomada. La marea no estaba cambiando, ya había cambiado. Y yo tenía 2 opciones: subirme a la ola o ahogarme por culpa del fracaso de otra persona. Esa noche concerté una cita para visitar el almacén de la Quinta Avenida. El almacén de la Quinta Avenida no era glamuroso, pero yo no necesitaba glamour. Necesitaba un comienzo. La agente inmobiliaria, una mujer de mediana edad con botas con puntera de acero y una cazadora, abrió la puerta y se apartó. «Lleva mucho tiempo vacío», dijo. «Pero la estructura es sólida. 2 naves, 3 oficinas en la parte trasera, electricidad renovada». Pasé la mano por el frío metal del muelle de carga. Ya me sentía como en casa. «Puedo reservarlo durante 48 horas», añadió. «Pero alguien más lo visitó la semana pasada». Asentí con la cabeza. «Envíeme los documentos». De vuelta en mi coche, transferí el depósito desde mi cuenta personal. No había que pensarlo más. Estaba sucediendo. Más tarde esa noche, me reuní con Dean, uno de mis antiguos conductores, en una parada de camiones a las afueras de la ciudad. Le entregué una copia del nuevo plan de la empresa. Lo miró durante 5 segundos. «Me apunto», dijo. «El primer día, solo dime dónde». A la mañana siguiente, en Midwest, concerté una reunión con Richard. «He tomado una decisión», le dije. «Voy a montar mi propia empresa».
asintió lentamente, con respeto. Me lo imaginaba. Tienes demasiado empuje para trabajar para alguien toda la vida. No voy a robar clientes ni empleados, añadí. Voy a hacerlo limpiamente. Richard me estudió durante un momento. Luego sonrió. Si necesitas algo, contactos de proveedores, cartas de recomendación, aquí me tienes. Esa noche, me reuní con Connie en el almacén. Me entregó su carta de dimisión. Derek ha perdido 2 clientes más esta semana, me dijo. En lugar de arreglarlo, te echa la culpa a ti. Me quedé paralizada. ¿Qué? Les ha dicho a tus padres que las pérdidas se deben a que tú envenenaste a la clientela antes de marcharte. Dice que le has saboteado. Me reí una vez, con amargura. Claro que lo ha hecho. Está desesperado, dijo en voz baja. Pero ahora la cosa está fea y tu padre, él te escucha. Me dolió más de lo que quería admitir. Yo me había quedado callada. No había hablado mal de nadie. Me había marchado en silencio, con respeto. Pero Derek, él necesitaba culpar a alguien. ¿Y quién mejor que la hermana que lo había construido todo y luego se había marchado? Aquella tarde me quedé sola en medio del almacén, pero ya no me sentía pequeña, me sentía firme. Podían quedarse con el edificio, con el nombre de la empresa, con la ilusión. Yo tenía algo que ellos no podían robarme, la confianza, la lealtad, una reputación que había superado al nombre de la familia, y pronto, mi propio negocio. El lanzamiento de TrueSpan Logistics fue discreto, pero contundente, sin corte de cinta, sin comunicado de prensa. Solo trabajo duro, instalar el nuevo software, contratar los seguros, presentar los documentos del Departamento de Transporte. Compré 2 camiones usados y pedí a Dean y a otro conductor de confianza que los inspeccionaran de arriba abajo. Connie montó la oficina con la eficiencia de alguien que lo hubiera hecho con los ojos vendados durante años. En 2 semanas ya estábamos en marcha. Nuestro primer contrato vino de un proveedor de toda la vida que había dejado la empresa de mi familia alegando gestión inconsistente. El segundo vino del propio Rick Moreland. Al final del primer mes, teníamos una cartera de clientes pequeña pero estable. En la 5ª semana, recibimos una llamada de un distribuidor regional que nos dijo: «He oído que tú eres quien ha mantenido a flote ese viejo negocio. Estábamos esperando esta oportunidad». Cada factura que enviaba, cada ruta que se completaba a tiempo, era como una forma de justicia silenciosa. Derek, por su parte, se estaba desmoronando. Connie se enteró por un amigo de que había despedido a 2 repartidores en una sola semana. Uno de ellos se había negado a asumir la culpa de que un cliente se hubiera marchado. Mi padre, que seguía aferrado al mito del client bijou de Derek, había invertido sus ahorros personales para intentar tapar los agujeros. No fue suficiente. Entonces llamaron a mi puerta. Era mi madre. Parecía más pequeña, encogida bajo el peso de algo que ya no sabía cómo llevar. «Lo estamos perdiendo todo», dijo sin preámbulos. «Tu padre ha hipotecado la casa para pagar los sueldos. Los clientes están abandonando. Derek, se está derrumbando». Me quedé en la puerta. No la invité a pasar. «Tienes que hablar con él», dijo. «Quizá puedas ayudarle, por favor». Dejé que el silencio se alargara. «Tú lo elegiste», dije finalmente. «Lo elegiste cuando yo estaba delante de ti, 14 años». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pensábamos que siempre estarías ahí. Eras fuerte. Él no lo era». «Sigo siendo fuerte», dije, «pero ya no para ti». Esa noche no lo celebré. No me sentía victorioso. Me senté en el suelo del almacén con una taza de café, mirando el mapa de rutas escrito a mano que Dean había colgado en la pared. Nos habíamos expandido a 2 condados vecinos. Más conductores estaban interesándose. Estábamos equipando un segundo camión. Connie estaba formando a un repartidor a tiempo parcial. No solo estábamos sobreviviendo, estábamos creciendo. Una semana más tarde, el Boletín Informativo del Condado publicó un breve artículo. El antiguo director de una empresa familiar lanza con éxito una empresa de logística en medio de la reestructuración del sector. No dieron nombres, pero todo el mundo en la ciudad lo sabía. Derek había intentado reescribir la historia, pero yo había reescrito mi futuro, y por primera vez en años pertenecía por completo a mí misma.